amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este encuentro que cada cierto tiempo tenemos a través de Estudio 1051 en las plataformas de YouTube, TikTok e Instagram. Hoy, por supuesto, en Venezuela estamos cumpliendo un poco más de 40 días luego del doblete sísmico que se presentó el 24 de junio de este año 2026, que afectó principalmente el estado de La Guaira, a Caracas y también parte del estado Miranda, además de Carabobo, el estado Lara y otro, el estado Falcón también fue seriamente afectado por este movimiento telúrico. ¿Qué ha generado como consecuencia esto en Venezuela? Cuando estamos grabando hoy es 11 de junio, 11 de agosto, estamos grabando el material y ya hay personas en refugios o en campamentos, que es el nombre que se le dio ahorita. Personas que fueron damnificadas, que perdieron todo y por supuesto tienen sus hijos. Y hay que hablar de ese tratamiento o esa atención pediátrica que requieren los niños. Ese es el contenido que vamos a desarrollar hoy. ¿Qué debe hacerse desde el punto de vista de la salud de los niños? Y para eso tenemos a la doctora Margarita Melero, pediatra y neonatóloga. Y yo la traigo porque es una mujer estudiosa y preocupada por la salud de los niños. Y eso es importante tenerlo en este caso porque lo estamos sacando de su ambiente natural, cotidiano. Ya no está en su camita, ya no está en su sala, no está en su cuarto, no está en su ambiente, en su comunidad, en su urbanización, en su barrio. Está en un sitio muy distinto donde de repente las condiciones han cambiado. Y por eso vamos a tratar este tema hoy con la doctora Margarita Melero. Doctora, buenas noches. Mu- Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, señor Raúl. Muchísimas gracias por la invitación. Muchos cariños como siempre. Es importante, no solo vamos a hablar de varias medidas, ¿verdad? Para el refugio, pero incluso uno tiene que adaptarse a la situación que se presente. Por ejemplo, me ha pasado no solamente en, ¿verdad? En los refugios, sino incluso en la consulta. He tenido pacientes que han sido damnificados, ¿sí? Ok. Y entonces ese paciente viene hasta con patología que no es una patología derivada del terremoto, pero ya la mamá viene súper angustiada, ella me dice cuando fue a la consulta, yo soy damnificada, tengo 3 niñas, tengo mis mascotas, mi esposo afortunadamente tuvo pérdidas materiales, pero no tuvo pérdidas de sus seres queridos, ¿verdad? Y ella estaba muy asustada porque ella me llegó con una infección respiratoria de las típicas, pensando que era una infección debida a que estuvo en el terremoto, ¿sí? Ok. Entonces, hasta ya aclarar incluso, porque ella tenía hasta sentimiento de culpa. Yo le dije, no, mi amor, lo que tienes ahorita no es una patología derivada del terremoto, no es una infección, no es que te contaminaste, sino bueno, hasta esas cosas se presentan, ¿sí? Mm. Y bueno, a tranquilizar a esa mamá, aclararle, mandarle su tratamiento y bueno, y acompañarla emocionalmente por todo lo que la situación significa. Y bueno, y vamos a hablar, es importante siempre recordar que existen guías que son buenas, ¿sí? Por ejemplo, guiarnos siempre que vayamos a revisar información, UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud, importante que tenemos la Sociedad Venezolana de Pediatría. Y entonces vamos a tratar ciertos puntos en relación a cuáles debe ser, cuál es la función de un pediatra, cómo se debe dar atención a esos niños que van a estar en los refugios, ¿sí? Sí, y es importante decir que en todo esto hay protocolos, que es lo que se Ujú, refiere. O sea, las total. organizaciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, la Organización Panamericana de la Salud también tiene un protocolo sobre cómo tratar estos temas de la salud Total, en estos sitios. Porque para mi concepto y lo que he leído, los más vulnerables son los niños y las personas de la tercera edad, totalmente. porque son quizás un grupo que está un poco más deprimido, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Cuando tocamos el tema de los niños, y es importante decir que inicialmente los sacamos de su medio ambiente. Lo estamos sacando de su ecosistema emocional, su ecosistema de juego, de entretenimiento, y lo estamos llevando a un espacio donde ellos desconocen, donde de repente van a interactuar con muchos adultos, Sí, con muchas personas de diversos caracteres, y donde de repente la privacidad no existe y de repente van a haber muchos caracteres, muchos comportamientos que no están acostumbrados en su casa. Hay un fuerte contenido aquí, Margarita, que es psicológico, sí, total. principalmente psicológico. Un pediatra, ¿cómo evaluó inicialmente esto? Bueno, hay medidas a hacer. Por ejemplo, tratar de que si tenemos algún tipo de lesionado, bien sea adulto o niño, que sea de lesiones graves, incluso aislarlo, ¿sí? Hacer, por ejemplo, si uno va a revisar ese tipo de pacientes para que el impacto visual no sea tan importante, ¿sí? Entonces, hacer incluso una zona allí de triaje donde esté cubierto, por ejemplo, que tenga como un tipo cubículo, ¿sí? Ok. Ajá. Segundo, hacer que los niños tengan juegos, diversiones, incluso en pleno terremoto y hay
personas que se dedican a estar jugando con ellos y llama la atención porque entonces se están atendiendo pacientes graves, pero están los niños Sí, jugando, sí. pintando, Ujú. personas están jugando, los payasos, los he escuchado por las entrevistas en radio, los payasos bellos que están yendo, ellos mismos psicológicamente dicen que tienen que ir 3 porque es difícil, pero ellos tienen que jugar, divertirse, hacerles rutinas, tratar de hacerles las tareas, tratar de hacerles cumplir pequeños como horarios que más o menos cumplían, ¿sí? Aunque sean en sitios diferentes, estar con sus padres, o sea, si pueden estar con sus padres, con algún familiar, pues ese niño va a estar un poco más tranquilo, pero igual es un cambio muy importante. Pero tratar de darles ese acompañamiento psicológico, entender que los niños tienen menos herramientas psicológicas y eso también lo he notado bastante, que los niños se dan cuenta, o sea, no es que no se dan cuenta, entonces tienden a repetir miedos, tienden a estar asustados, cualquier cosa, están hiperalertas. Los niños y los adultos están también así, pero el niño está peor porque tiene menos herramientas psicológicas, entonces están en un estado de hipervigilancia. Cualquier ruido, cualquier cosa, el sueño está muy alterado, hay comportamientos inadecuados, cambios se ponen más agresivos o de repente más tranquilos, ya no quieren interactuar. Incluso tienen cambios en los patrones hasta de madurez. Por ejemplo, empiezan ya habían dejado los pañales, vuelven a como a usar los pañales, todo un cambio en su comportamiento. Y hay que entender, por supuesto, que son situaciones normales en este tipo de traumas que viven, ¿no? Sí. Ahora, el tema de abordar Ujú. al niño, Sí, el especialista abordar al niño. Ojo, aquí no queremos eh, meternos en un espacio que es de netamente psicólogo, psicológico exactamente. y que el psicólogo que trabaja con niños a nivel de pediatría no es el mismo que Ujú. trabaja con adultos. Sí, Pero sin embargo, un pediatra, quien normalmente distribuye al niño, es el pediatra. sí, El total. pediatra es el que recibe al niño, lo evalúa y le dice, mira, yo creo que debe ir a consulta psicológica, yo Sí. creo que debe ir a cardiólogo, debe ir a Ujú. nutrición, etcétera. ¿Cómo Sí. es ese trabajo de ustedes? Bueno, yo he estado viendo información que sea seria. Por ejemplo, hay un grupo de psicólogos que tiene 30 años, una psicóloga venezolana, Ujú. que ella trabajó con las personas víctimas de cuando cayeron las Torres Gemelas, ¿sí? Ok. De hecho, yo dije, ay, yo me preocupé porque no sé si se dieron cuenta que de una vez los psicólogos, psicología gratis, no sé, Sí, gratis, se o sea, activaron, sí, ellos, sí. porque no es que nos estresemos nosotros, sino que se estresen ellos, ¿saben? Ujú. Entonces yo noté que fue una cuestión que la conducta que ellos tomaron fue preocupante, entonces ellos son los que saben de la Sí, sí, magnitud, ¿verdad? sí. Pero ella explicaba, cosa que me pareció súper interesante, ella dice que cuando se cayó lo de las Torres Gemelas, ella tiene 30 años trabajando para la Cruz Roja, con todo este tipo de traumas severos. Y ellos antes daban terapia, inicialmente cuando hay el momento, ¿sí? De toda la explosión, de todo, no sirve tanto la terapia, es hablar. O sea, dice que lo más importante en este momento que estamos es hablar entre nosotros, el grupo, o sea, no quedarnos solos, ¿sí? Y yo lo noté. Inicialmente nadie hablaba como de eso. Y ahora otra vez todo el mundo está sin que alguien oriente, pero el ser humano tiene como sus propios mecanismos para sanar de estas cosas y entonces otra vez las personas están preguntando, ¿y cómo le pasó y tal? Y está bien. ¿Por qué? Porque estamos como, eso ayuda, ¿sí? Ok, Es lo ok. mejor que se puede hacer en este momento, ¿sí? Pero el niño que esté muy deprimido, si hay algún paciente que está deprimido, es importante que lo evaluemos con psicología e incluso con psiquiatría, ¿sí? Y es Porque, normal que repita la historia, que quiera estarla contando claro, constantemente. sí, pero hay que ver también, importante, por ejemplo, si está un poquito igual o está mejorando, pero si el comportamiento que tiene está empeorando, entonces lo correcto es que ya busquemos un especialista. De hecho, también hay psicólogos para dar y psiquiatras para dar ese tipo de ayuda, porque eso también forma parte del tratamiento que hay que darle a un paciente, no solamente en los niños, sino también en los adultos. Es súper Ok. importante. Margarita, hablemos también del tema alimenticio, Sí, porque hay muchos aspectos que hay que ver en total. eso que llamamos campamento o refugio, donde están las personas damnificadas, y estamos hablando Ujú. concretamente de los niños. Sí, La dieta, la alimentación. sí, Yo he visto que en nuestro país, el Instituto Nacional de Nutrición está diseñando lo que se llaman menú para sí, los niños, donde tratan de balancear o equilibrar la alimentación lo mejor posible, porque quien cocina no es mamá, no es papá, sí, y de repente ya los niños también tienen una costumbre de un paladar, total. así cocina mi mamá o así cocina mi papá, así cocina la tía. Ujú. Entonces van a un espacio donde quien cocina es un tercero, el cual Sí, no le conocen de repente el nivel de sal, el nivel de azúcar, etcétera. sí. La importancia de ese tema de la alimentación. Claro, lo más importante es, porque puede pasar y es delicado,
que no tenga las calorías suficientes, ¿sí? Porque de repente uno puede querer ayudar, pero no hacerlo bien, ¿sí? Ok. Entonces, de repente unas personas pueden cocinar una comidita, pero si eso no tiene un balance de calorías, tiene Ujú. que tener un buen balance de calorías, de proteínas, de carbohidratos, de vegetales, ¿sí? Y también estar muy pendiente de la refrigeración, incluso comida que no, que sea hasta más complicada para que se dañe, sí, que sea como de mayor mantenimiento, que tengamos refrigeración, el agua es súper importante, por eso siempre agua, o sea, siempre se pide el agua porque tiene que haber garantía de que ese agua sea un agua que se pueda consumir directamente, ¿sí? Y también se van a preparar teteros con esa agua, Ok. se va a cocinar, súper, súper importante que tenga las calorías. De hecho, se ha hecho un llamado hasta las personas, hoy hablé con una nutricionista que incluso ella estuvo ayudando en el llanito, porque esas dietas se hacen las calorías, nosotros también sabemos sacar las calorías, y los nutricionistas. Entonces, siempre es importante que se haga, que las calorías se hagan en base a las necesidades, ¿sí? Ok. Que de los Ok. niños, eso se hace más o menos por edades y por peso, pero más un poquito ahí, más que el sabor, más es lo que tenga el balance de las calorías. Y Ok. súper importante la lactancia materna, proteger la lactancia materna, Y súper, súper es importante. importante ese tema, sobre todo de los recién nacidos, no Sí, sustituir la alimentación porque de repente mamá está sometida a un estrés sí, y entendemos que quizás no produce suficiente leche. leche materna, que en ese caso, Hay ¿qué que hacen con la madre? hay que alimentarla bien a la mamá, hidratarla, ¿sí? Se le puede dar un poco, o sea, lo más importante es que tengamos como un espacio de calma, sí, un poco de relajación para que esa producción, porque usted lo dice, la leche materna no es solamente algo mecánico, tiene que haber como una relajación, ¿sí? Pero también está ese instinto, mire que a veces entonces esa mamá, mire que la mamá amamantó, por ejemplo, personas que quedaron tapeadas Sí, y entonces la sí, madre le sale leche hasta para el niño de 7, hasta sí, sí, sí. para de verdad, o sea, es una cuestión de instinto y de va a haber como esa gana de atender a ese bebé y de cuidarlo. Así que, pero hay que hidratar y eso es importante. Saber que esas personas dependen de nosotros, no es igual, ellas no pueden salir a comprar, ellos no pueden salir a buscar, es muy importante que dependen para todo, para que les llevemos las cosas y para que le demos como una garantía y una constancia. O sea, Ujú. el compromiso que sea constante si el paciente necesita una atención aguda, pero si hay una atención que sea subaguda crónica, o sea, que sea por semana, por meses, que esas personas tengan como esa garantía. Que hay que individualizar cada caso, se Exactamente. sepa. Y las edades Ujú, también, las edades. exacto. No Sí, es lo mismo un niño de repente que llega hasta los 8 años, 9 años, total. 10 años, y Ujú, el de 10 en adelante ya comienza a darse cuenta de muchas cosas que el de menor de edad no se da cuenta, ¿no? total. Eso es un manejo que tiene que hacerse allí. Sí, Comentabas al principio el tema de jugar con los niños, sí, y recuerdo que una película hermosa que era La vida es bella, total. siempre hay que buscar que el niño tenga el entretenimiento y la diversión, pase lo que pase, que pueda jugar, que pueda entretenerse, porque esa es su vida. Su Sí, vida es diversión, entretenimiento, echar broma, total. disfrutar, reírse. Ese es el trabajo que tienen que tener los niños en cualquier sitio, ¿no? Sí, y es muy importante porque ellos lo que notan es a las personas, o sea, los niños más que las situaciones, muchas veces Nos leen. lo que van a ver es cómo nos comportamos y sobre todo sus padres, si no están los padres, los cuidadores, las Ujú. personas que estén a su cuidado. Pero cómo tomen los padres las situaciones, sus familiares, eso va a influir mucho porque se va a sentir seguro frente a sus personas que son sus familiares, ¿sí? Entonces eso es súper, súper importante, pero Ok. como tratar de hacer la vida es bella, o sea, pero también depende un poquito a veces de las personalidades, uno no puede Ujú. tampoco cuestionar a una persona que a lo mejor no sea tan centrada, bueno, también hay que entender, darle ayuda a esa persona y como hacer ese apoyo psicológico, palabras adecuadas, sin no cuestionar, no criticar, siempre acompañar y tratar de resolver. De verdad Sí, porque que ya la familia se multiplica. es, Ya no es tu grupo que de repente eran 4 miembros en tu casa. Ahora tienes una gran cantidad de personas en un campamento donde sí, te van a sobrar tíos, te van a sobrar madres y padres que de repente te van a ayudar a un crecimiento quizás acelerado y no sabes hasta cuándo en exactamente. el tema de los niños. Sí, Quiero también tocar un tema que a veces es un tanto álgido, que es el ujú, cuidado de los niños desde el punto de vista de esos abusos que se puedan cometer en sí, esos refugios. No es ujú, un secreto. De sí, hecho, las instituciones están vigilantes y han hecho el llamado para que estén observando algunas conductas extrañas, estar pendiente de lo que los niños digan. sí. Vamos a hablar de eso también, Margarita. Sí, es un tema que es bastante delicado, pero bueno, es muy importante
saber, parece o uno como que no va a pasar, ¿verdad? Pero hay que saber que las cosas pueden pasar para tomar Que es posible. previsiones. Sí, claro, no es a veces como no es tanto el número, ¿sabes? Como a veces como se hace una alerta, como yo muchas veces digo, algo malo que se haga en la iglesia católica, cónchale, ya, hay algo Sí, malo que se sí, haga en la se iglesia evangélica, multiplica. pero, exacto. Pero sí es verdad que uno cree que no, pero hay personas que pueden aprovechar como esos momentos. Siempre, pues el niño es muy vulnerable, siempre está cuidado, siempre está protegido, que si por sus papás, los tíos, las personas en la guardería, en las escuelas, pero ya está solito o está con alguna persona. Y entonces, bueno, se hace como totalmente, como es algo intempestivo el terremoto, entonces, bueno, se van tomando también medidas sobre la marcha, ¿sí? Entonces, bueno, al comienzo a lo mejor hubo alguna alerta, pero ya después pues se toman las medidas, se tienen más cuidado, más supervisiones, más controles y entonces, para que no pase ese tipo de situaciones, Ok. porque bueno, a veces tenemos que si trata de niños, que si órganos, ¿verdad? O Ujú. cuestiones para la parte del abuso sexual, o sea, eso puede pasar, pero Sí, hay no, que, y lo bueno, hablamos porque son situaciones que se pueden sí, presentar y hay que sí, estar claro de que hay que estar vigilantes sobre ese tipo claro, de proteger situaciones. al niño siempre, o sea, Y que siempre es un creerle, porcentaje muy mínimo, casi nulo, pero son sí, temas que hay que tratarlos sí, porque suceden, ¿no? sí, sí, sí. Ahora, Margarita, también otro de los temas que yo quiero conversar contigo hoy, hablando sobre el tema de los refugios o campamentos en materia pediátrica post terremoto del 24 de junio en Venezuela o el doblete sísmico que se vivió en Venezuela. Cuando estamos haciendo este contenido, ya hace pocos días hubo un terremoto también en Colombia Sí. de 7.4, donde también se generaron refugios o campamentos de la misma manera. Preguntarte también sobre el tema de los niños, que es lo que estamos evaluando hoy, es hablar sobre ese tema porque están, no sé si el término es hacinamiento, los Ujú, espacios son mucho más reducidos, sí, no va a tener quizás tanta disponibilidad del baño, hablar de repente de que no orinar a tiempo, aguantar muchas ganas de orinar puede generar infecciones en el niño, sí. temas de problemas que se puedan presentar en la piel, los famosísimos situaciones de parásitos, en el caso de los piojos, el problema alimenticio que pueda presentar el niño, las diarreas, los vómitos, etcétera, las virosis que se puedan presentar, que Ujú, son riesgos propios de este tipo de total, sitios. sí. Es muy importante evitar los brotes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, incluso si tenemos, se debe tener una zona para si tenemos algún paciente que tengamos que aislar con alguna enfermedad infecciosa, eso siempre lo hay en todos los lugares que se atienden pacientes en las partes hospitalarias. Allí también deberíamos tener un área, si se genera algún caso, que se considere que sea de aislamiento, Ok, ¿sí? Incluso patologías, hasta puede presentarse patología de notificación obligatoria o algo así, uno es el que determina, porque a veces se hacen alertas de casos que no son realmente una alerta, ¿sí? Pero ujú, entonces uno es el que tiene que decidir, ¿verdad? El médico. Y en este caso con los niños, el pediatra. También tener, para evitar este tipo de cosas, tener un lugar donde nos lavemos las manos. Muchas de las patologías se van a transmitir por un mal aseo de manos, ¿sí? Entonces, que sea que nos podamos lavar las manitos frecuentemente, súper importante. Por ejemplo, entonces tener más aseo, porque es así más o menos como un baño público, sí, vamos a tener que exacto. estar una constante limpieza, usar productos que sean que realmente higienicen. El cloro, por ejemplo, es muy bueno para ese tipo de superficies, ¿verdad? Eh, concientizar y de repente hacer como una organización para ese uso del baño. Es importante que los niños, como usted lo dijo, no aguanten, no retengan la orina porque podemos tener infecciones de orina, ¿sí? Pero entonces, bueno, hacer organizaciones, horarios y tener esos baños limpios y recordar que tampoco, por ejemplo, si un baño está sucio, no es que los gérmenes van a saltar del piso. Es preferible que si de repente no han pasado coleto y ese niño tiene ganas de orinar, bueno, que haga pipí y después entonces se hace una Se hace bien. limpieza, Ok, porque no tampoco, o sea, puede estar paradito, no necesariamente sentarse, ok, pero ok. acondicionar todas esas cositas, porque va a haber un mayor número de personas, por No, y que es supuesto, usando. necesario hacer una especie de guardias, de limpieza de los Sí, baños. ujú, Importante también el agua. El agua tiene que sí, ser agua de calidad, agua total, potable para el uso de esos baños, ¿no? sí, También hablamos del tema del lavado de la ropa, el cambio de la ropa. Por eso es que se pide ujú, tanto las personas que contribuyen en esta especie de campamentos o refugios, el estar constantemente en la ropa. Y una de las agua grandes debilidades caliente, que tienen los ujú, refugios, entiendo, es la ropa interior ujú, tanto de niños como de niñas, de sí, adultos ni hablar, pero sobre todo la ropa interior de los sí. niños. Por eso se pedía también incluso bastante ropita interior como para hasta descartarla. Ujú. Eso es importante. Si no la pueden lavar, y el bebé es mejor usar pañales, 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 darle como esos kits individuales, que se habla de tenerle sus pañales, sus toallitas, un jabón y crema hidratante, ¿sí? Ok. Para tener su kit personal y así evitar
y uno dice, bueno, es verdad, es que no tienen las condiciones como normalmente uno está organizado, ¿sí? Margarita, está hablando con la El doctora agua Margarita, caliente también Margarita es Melero, bueno. exacto, hablemos Ujú. del tema del agua caliente, que en esos espacios no es fácil. Sí, No es fácil va a porque no depender de hay si quizás tienen una una cocina, porque la cocina. cocina que hay es para preparar los alimentos, ¿no? Y eso Sí, está constantemente trabajando dependiendo de la cantidad de personas que se tenga en un sí, refugio. Hablamos también de los kits, me decías, fuera del sí. aire, que es necesario diseñar una especie de kits para los niños. ¿Qué debe contener ese kit? Debe tener toallitas descartables, Que descartables, son sí, las está toallitas húmedas. húmedas, Ok, muy bien. Pañal desechable, jabón para el bebé individual y que sea neutro, puede ser, y una crema, ¿sí? ok, Crema para la pañalitis y cremita hidratante. ok. Eso es Eso es eso es lo básico que debe importante. tener el Sí, niño. ujú, Perfecto. sí. Margarita, el tema que te decía entonces, cosas como se pueden presentar casos de piojos, Claro, etcétera. por la cercanía, ¿sí? Ujú. Siempre que tengamos cercanía, entonces vamos a tener seres humanos que por pH, si son pH un poco más alcalinos, tienen esa tendencia a la Ok, pediculosis. Pero aquí pues vamos a tener una cercanía importante que va a permitir que tengamos como esa, que los piojos pasen de un niño a otro. También puede tener escabiosis porque tenemos el ácaro y el ácaro de la escabiosis dura 14 días en un objeto inanimado, ¿sí? ok. Entonces, a veces puede pasar en las guarderías, pero yo también he notado, hablando de lavar, que incluso cuando no estaba en los refugios, las personas son muy buena gente, las personas de las urbanizaciones, de las personas de cuando hay personas que están, por ejemplo, en carpas, ellos Ujú. les prestan sus baños, les prestan, ¿sabes? O sea, se ve ese Ok, tipo de ok. situaciones donde, bueno, se lo llevan, lo lavan en otro lugar, o sea, hay toda no, como una Todo el organización, mundo apoya. exactamente. Entonces, eso también, pues me imagino que se llevan todo, o sea, se llevan todas estas cositas para llevárselas para otros lugares, para también entonces traerlas limpias o descartables, usar cosas más descartables, ¿sí? Porque tenemos Ok, que si sabanitas, como se hacen en la parte, cuando se atienden pacientes, es que ok. se usan cuestiones descartables. Los pacientes que tienen atención especial, porque hay niños que Ujú, tienen sí, condiciones especiales, sí, que de repente pueden sufrir de cualquier tipo de patología, hay muchísimas que ujú, va a requerir una atención especial. sí. ¿Cómo informar en el refugio o el campamento para atender este tipo de Súper casos? importante nos dice las guías uno, por ejemplo, si el niño depende de insulina, tienen que refrigerarle esa insulina, ¿sí? Ujú. Y los tratamientos que sean, por ejemplo, tratamientos anticonvulsivos, ¿sí? Algún tipo de tratamiento crónico es súper importante. Y lo que decimos es, esos pacientes no pueden salir a comprar los medicamentos. Entonces es muy importante no solo hacer los diagnósticos, sino en este caso llevarle las cosas para que podamos resolverle la situación completa y garantizar que esos productos los tengan permanentes. Sí, porque él no puede, lo perdieron todo. Total, Él no tiene para ir a comprar el medicamento. O sea, el total. refugio es responsable de la medicina, de la Sí. comida, de la Es vestimenta, del otro agua, tipo de absolutamente asistencia, todo. porque uno está Exacto. acostumbrado a que uno hace un diagnóstico y entonces de repente, si él está en la parte hospitalaria o en la clínica, bueno, allí se suministra los medicamentos. Si se va para la parte ambulatoria, él compra su medicamento. Ujú. En cambio, aquí, el paciente hay que hacerle su diagnóstico y hay que darle todas las cosas, es totalmente diferente la atención. Exactamente. Ujú, Margarita, también hablar de las enfermedades del tracto respiratorio, que es importante, niños con asma, sí, los brotes de gripe que son sí, normales y se pueden presentar también exactamente. en esa zona, sobre Ujú. todo en la época del año que estamos nosotros entrando ahorita. Sí, tratar esas infecciones a tiempo, darle sus antibióticos, si son bacterianas, si son virales, bueno, tratamientos sintomáticos, antialérgicos, acetaminofén, hidratar a los pacientes, pero hacer un diagnóstico rápido para evitar también la propagación para los otros niños, Y ¿sí? preguntarte eso, porque una cosa es un cuadro gripal, una Ujú, cosa es un cuadro gripal, corrígeme si me equivoco, que no presentarán diarrea, no presentarán vómitos, pero hay cuadros de infecciones que pueden presentar diarrea y vómitos. sí, Esto deshidratan al pacientico. sí. Entonces tenemos que hablar eso también para que las personas que puedan ver este contenido sepan en el refugio que hay que estar alerta con eso. Sí, es muy importante las personas que estén allí que sepan reconocer las señales de alerta, ¿sí? Ujú. Hablar mucho, entrenarse. Hay personas que están ayudando, y de repente a lo mejor no reconoce esas señales. La persona que esté allí de líder, pues tiene que entrenar ese equipo para que puedan vigilar bien a los pacientes, hacer reconocimiento rápido. Lo que usted dice, muchos de los gérmenes se eliminan por la vía respiratoria y también a través de las evacuaciones, ¿sí? Entonces es muy importante por eso también todo esto de la limpieza, de que sean los pañales desechables, porque para evitar que entonces se genere
abierto en las manos se propague todo este tipo de patologías, ¿sí? Ujú. Y importante, si necesitan hidratar, pues se puede colocar hidrataciones endovenosas, ¿sí? Ok, ok. Si tenemos allí una enfermera, y si tenemos los medicamentos, colocarle tratamiento. O de repente si tenemos un contacto con algún hospital, ¿verdad? Con el que esté en convenio el refugio, porque el paciente que a lo mejor necesite otro tipo de atención, reconocerlo rápido para llevarlo a hacerle atención intrahospitalaria. ¿Cuáles son esos cuadros más comunes que se presentan en estas zonas desde el punto de vista respiratorio? De repente el niño comenzó con una gripe, no es gripe, hay una cantidad de infecciones que usted dice que se presentan, hemos hablado en muchas ocasiones. Sí, por ejemplo, ahorita tenemos desde hace como 3 semanitas brote de germen atípico, de Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, que son bacterias, como yo siempre he hecho broma, pero una broma un poquito humor negro. Por ejemplo, teníamos el COVID, pero teníamos otras infecciones, entonces vamos a tener las infecciones usuales, ¿sí? Ok, Y como repito, calmar eso porque muchas veces también no, nos estamos enfermando porque tenemos de repente lo del terremoto, ¿sí? Los residuos del terremoto. Hay que ver porque no necesariamente tenemos que esos residuos es lo que nos está causando las patologías, ¿sí? O es diferente, por ejemplo, los que están trabajando allí, sacando escombros y todo esto, ¿sí? que están expuestos. Exacto, es diferente y a lo mejor lo que tenemos son inflamaciones, crisis, porque todo eso son el polvo y todo esto inflama mucho la parte del área bronquial. Pero también podemos tener en los refugios enfermedades infecciosas comunes que no tienen, pero hay que tratarlas a tiempo para, se va a enfermar el que está en el refugio, se va a enfermar el que está en casita, se va a enfermar los que están en otros lugares, pero allí también estamos muy cercanos, ¿sí? Entonces la propagación puede ser más rápida. Porque Ok. es lo que pasa cuando estamos en vacaciones. En vacaciones no se enferman tanto los niños porque no hay tanto contacto. En cambio, cuando empezamos en clase, por estar en espacios cerrados, entonces vamos a tener más propagación de la infección. Aquí es igual, aquí va a estar siempre en unos espacios que no son, incluso todo lo que son las divisiones de paredes, esos son aislamientos infecciosos, ¿sí? Porque los gérmenes no van a salir por las paredes. Exactamente. Pero allí no tenemos ese tipo de muchas veces de divisiones, ¿sí? De paredes para que puedan hacer ese aislamiento. No, y que aquí también el llamado tiene que ser a la conciencia del colectivo, porque las labores de limpieza debe asumirla también toda la comunidad que está allí. Sí, No solamente son los responsables del campamento, sino las propias familias, sí, de que todos los espacios estén aireados, sí. estén limpios, estén iluminados, para que eso redunde en la salud de los niños y también de los adultos, ¿no? Sí, claro, al comienzo un shock, pero eso sirve hasta para levantarnos un poco hasta el ánimo, ¿sí? El estar ocupados, el estar involucrados. Esos son tareas que hacen sentir bien al ser humano desde el punto de vista psicológico, útiles, ayudar a la organización, Exacto. porque así nos involucramos y eso nos hace sentir mucho mejor, o sea, volvernos a reorganizar momentáneamente en ese lugar para que las condiciones sean las mejores. Esa es la idea. Estamos conversando hoy con Margarita Melero, pediatra neonatóloga, conversando hoy sobre el ABC que debería estar en un refugio o un campamento que está teniendo personas refugiadas. Por supuesto, debe haber un censo en ese refugio, cuántos niños menores de 5 años hay, cuántos niños menores de 10 años, adolescentes, etcétera, etcétera. Hay un tema que he visto recurrentemente que lo has tocado y que me da a entender de que sentimos patologías que son consecuencia del estrés. No sé si eso es lo que me intentas decir. Eso es muy importante lo que usted acaba de decir. Tenemos el estrés crónico, ¿sí? Porque estamos en hiperalerta. ¿Qué ha traído eso? No solamente a las personas que están en el refugio, a A todos, todos, ¿sí? sí. Y hace que tengamos falta de sueño y Mm. se están enfermando pacientes que no se enfermaban. ¿Por qué? Porque tenemos falta de sueño. He tenido hasta padres de pacientes que no se enferman nunca, pero están hiperalertas por estar cuidando a los familiares, haciendo como Una una guardia vigilia, permanente, una ¿sí? vigilia. Porque no es que los voy a cuidar, los voy a proteger y no duermen Sí, desde el terremoto. Eso trae consecuencias, va a traer, no trae, porque ya se están enfermando personas. Cuando nosotros no dormimos en la noche, se nos debilita un 30% el sistema inmune. Entonces estamos teniendo más patologías por esa baja inmunidad que estamos teniendo por la parte emocional. Es que todos tenemos cierto grado de depresión, sí, por ujú, decirlo así, ujú. colectiva. Claro, grados leves, grados severos, pero tenemos un cierto grado de depresión. Incluso a veces no fuimos tan afectados, pero vemos todas las situaciones, vivimos las otras situaciones y eso vamos a tener empatía y eso o sea, tenemos que
que sufrir porque no somos una gente, o sea, no nos podemos no involucrar, o sea, no somos unas rocas. Entonces, Sí. pero bueno, hay que tener como ese poquitico de, que nos permita, como ese poquitico de distancia poquitica, como para que nos permita actuar y ayudar, porque si entonces ya no nos va a dejar ayudar el involucrarnos tanto, ya no es muy bueno. Entonces tenemos que tener ese poquitico ahí como el límite para que nos pueda dejar ayudar. Y es importante hablar también en este caso del tema de los refugios y campamentos que se destinaron en Venezuela. Es el niño que tiene un dispositivo electrónico a la mano, tiene un celular y que tiene acceso a un mundo que maneja información de manera descontrolada y desproporcionada. Redes sociales como TikTok, como Instagram, como YouTube, que lo pueden estar conectando constantemente con la situación que se vivió. Sí, Y además hay contenido que el niño no sabe manejarlo. De hecho, cuando estamos nosotros haciendo esta grabación de este espacio, hoy 11, ya en Colombia hubo un terremoto de 7.4. Y cuando uno ve lo que pasó en Colombia, está reviviendo lo que pasó en Venezuela. O sí, sea, nosotros lo vivimos. Y de repente un niño en un refugio que le dieron un dispositivo electrónico o una tablet, él va a tener conexión directa con ese contenido. Y sí. hay que hablar también de eso, Margarita, la responsabilidad que tenemos los padres y los responsables de ese centro para evitar que el niño se exponga a eso, ¿o no es así? Sí, por supuesto que sí. Es más, creo que está pasando más en todos los niños que no están en el refugio que en el refugio, porque a Ujú. veces hasta han perdido como el dispositivo, ¿sí? Ok, Entonces, ¿qué van a hacer las personas de UNICEF? ¿Qué van a hacer las personas de las instituciones que dan esos juegos a los niños? Ellos saben que las tablets y el exceso de teléfono es malo, ¿sí? ok, Entonces ellos no lo van a hacer. En cambio, de repente los niños que no están en los refugios, que están en casa, ellos me lo dicen, me lo vi, me vi esto, me vi, porque el contenido que van a revisar va a ser en relación al terremoto y eso no es sano, ¿sí? ok. Entonces genera ansiedad, es un exceso de información, además que ha sido muy reciente lo que pasó acá. No es igual que lo estuviéramos viendo en 6 meses, ya nuestro cerebro está diferente, pero está muy reciente, entonces nos va a afectar, nos va a volver a hacer como revictimizarnos y eso Ok, es delicado porque estamos muy sensibles en este momento. ok, Entonces, tratar de evitar lo más que podamos, no tener exceso de pantallas, eso no solamente hace mal por esta información, hace mal por todo, incluso todo de los problemas de ansiedad, de depresión, problemas de falta de socialización, de falta de desarrollo de ciertas áreas del cerebro, bueno, a problemas esqueléticos, problemas oftalmológicos por el exceso de pantalla, ¿sí? ok. Entonces, no se debe exceder la pantalla, no solamente en los refugios, sino en general. Exactamente, ¿no? Y hay Ujú. personas que dicen que debe haber horario inclusive para el manejo de los Claro, eso es dispositivos por electrónicos. edades, sí, No es lógico que un niño tenga 4, 5, 6 horas pegado a un dispositivo electrónico. exactamente, Y esa conducta que tenemos de que para que se calme, entrégale el teléfono. sí, Otros que lo transformaban en el niñero o niñera del niño, total. el dispositivo electrónico, no solamente en refugios, sino en la vida cotidiana que vivimos Sí, nosotros. sí, Margarita, ¿qué tanto puede afectar, lo dijimos al principio, pero quiero reafirmarlo, eh, el desarrollo del niño? Porque el niño tiene un proceso lógico de maduración, ujú, lógico, y tiene que ser niño. ujú, Esta situación lo aleja un poco de ser niño. Entonces sí, hay que luchar para que el refugio le dé el escenario ideal para que él se desarrolle como niño y siga en su momento de niño, ¿no? Porque no sí, sabemos qué tiempo puede pasar allí, porque se quedaron sin vivienda y hay que buscar que el Estado genere las políticas públicas para que esas personas tengan inmuebles otra vez. ¿Qué tanto puede durar un niño en un refugio y qué tanto puede afectar su desarrollo cognitivo, su desarrollo emocional, su comportamiento, dependiendo de la edad también? Porque quiero hablar de los niños de temprana edad y de los sí, muchachos que están entrando en la adolescencia, que es la época de la rebeldía. sí. Bueno, esperemos que esas situaciones sean lo más transitorias posible, ¿sí? Porque cuando estamos allí, de hecho uno lo vive como pediatra cuando, por ejemplo, adoptan un niño. Le dan los mejores cuidados en nuestras fundaciones donde tienen, ¿verdad? Los niños para dar en adopción, ellos están vacunados, cuidados, pero cuando los niños los adoptan su familia, el cambio es impresionante, ¿sí? O sea, desde el punto de vista psicológico, ese niño, bueno, el cambio es increíble. Entonces, ojalá que puedan estar de manera temporal, que sea lo menos posible, y mientras estén allí, tratar de cumplir buenas rutinas, tratar de hacer actividades. Los niños, ellos a veces las mamás se quejan, no, es que quieren jugar bicicleta, es que quieren estar brincando, es que quieren estar lanzando la pelota. Si los niños tienen su actitud de niños, no importa lo que esté pasando, dejarlos, permitirlos, ser tolerantes,
tener paciencia, a pesar de que estemos viviendo cosas muy fuertes como adultos, si ellos están teniendo esa conducta instintiva de niños, yo vi una entrevista y unos niños no le estaban pidiendo una franela a Messi, ¿sabes? Ajá, sí, Y ellos sí. estaban preocupados porque no tienen, y ellos, "Ah, franela". Entonces, eso para ellos, para los niños, esas cosas, darle importancia, escucharlos, ¿sí? Ujú. Y entonces, a veces le queremos dar a lo mejor algo más costoso, algo más grande, pero si él quiere eso, para él va a ser importante. Dejarlos ser Entonces, niños, exactamente, dejarlos dejarlo ser ser niño niños. y tener toda la paciencia entender que aunque nosotros nos sentamos mal, aunque nos sentamos que no tenemos nuestras cosas, o sentamos como esa presión del adulto, dejarlos que ellos sean niños. Ellos más bien a veces también son nuestros mejores profesores. Sí, 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 Nos sí. pasa que todos estamos mal por una operación, una cuestión, y ellos salen con una risa, salen todos, ¡buah! Todo uno sabe, son los mejores maestros también. Sí, Pero Margarita, el tema cognitivo, la educación, lo que sí, es el seguir permitiendo que el niño se ujú, prepare y que estudie, es porque de repente importante. quiero solamente diversión, quiero que No, solamente se claro. entretenga y disfrute. Sí, La formación académica, la preparación, el mundo cognitivo. es muy importante. De hecho, se tiene, siempre se les dan que sí, cosas para leer, ¿verdad? Se recomienda la lectura, se recomienda que hagan actividades, mire que se les llevan, no, les llevan los cuentos, las pinturas, los colores, ¿sí? Y uno dice, concha, para que sigan con sus actividades, no, lo vivimos también cuando tenemos pacientes, por ejemplo, en los hospitales que los tenemos de larga estancia, que tienen tratamientos, por ejemplo, por 9 meses, pacientes que tienen leucemia, se tienen escuelas dentro del hospital para que ellos hagan sus actividades escolares y que cumplan las rutinas para que sea lo más llevadero, para que no tenemos pacientes, por ejemplo, que están en las actividades que tienen sus tratamientos oncológicos y formaron una orquesta en el Llanito, por ejemplo. Ok, Yo estuve en una ok. presentación, sí, entonces se trata de darle todo eso, esa persona, a pesar de que esté pasando por esa circunstancia, que tenga como esa otra parte que le gusta, que practique, que haga. Y la parte escolar, pues algo que está demostrado que es necesario para el ser humano. Y Es hablemos, muy y importante. hablemos también del proceso del descanso, ya para ir redondeando el cierre, el Ujú, dormir, el total. descansar, porque es importante el Sí, proceso del descanso para recuperar en líneas generales el cuerpo humano. Ah, decíamos hace poco, comentaba usted el tema de que mientras menos duermo, sí, más daño causa a mi sistema inmunológico. Y total. eso abre la puerta para que me caigan cualquier cantidad de enfermedades posiblemente Sí, porque no estoy descansando. Y mucha gente no lo entendemos así. sí, de verdad que sí, o sea, tenemos que o sea, mejorar en ese aspecto porque por eso es que estamos pasando tantos inconvenientes. O sea, va a haber bastantes personas, ¿sí? Tenemos que tener un orden. A veces, si muchas de esas personas se acostaban tarde, va a costar, ¿verdad? Que hagan ese buen patrón, pero es importante que el niño esté ya durmiendo a las 10 de la noche. Claro, los niños que sean un poquito más grandes, si es un bebé, a lo mejor un poquito el horario, si es muy bebé, pues se va a despertar, sí, pero lo correcto es que tengamos las mejores horas del sueño en la noche y seamos respetuosos porque vamos a tener un grupo importante. Entonces, lo mejor que se pueda, horarios diurnos y nocturnos. Incluso para que los niños estén más tranquilos en el día, tienen que tener un sueño de descanso en la noche, porque a veces hay niño que es demasiado hiperalerta en el día es porque no descansó, ¿sí? Entonces es muy importante en la noche. Entonces es muy importante el descanso nocturno para que tengamos hasta un mejor comportamiento que sea más llevadero y hasta para los adultos, porque si la persona no descansa, entonces hay que tratar de descansar en la Y medida que se expliquemos un pueda. poco también la importancia del sueño que ore hacia allá es el tema de su crecimiento. Porque es importante Sí, acostar, que esté durmiendo a las 10 de la noche. ujú, ¿Cómo afecta el tema del sí, el crecimiento intelectual inclusive del niño? sí. La importancia de dormir en un horario determinado. Sí, es muy importante porque en ese momento trabaja la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento no solamente trabaja para hacernos crecer, sino trabaja para hacer una limpieza cerebral, ¿sí? Vamos a tener una mejor concentración y vamos a tener una reparación de los tejidos en ese momento por la hormona de crecimiento durante el sueño nocturno. Aunque dormamos en el día, no lo vamos a conseguir. Entonces es súper importante y así vamos a tener un estado de mejor concentración, mejor memoria, escogemos mejor la comida, el estado de ánimo está mejor, Mm. todo nos va a parecer mucho más sencillo que Bueno, cuando no dormimos. en definitiva, la vida en el refugio no es fácil, la No, vida en este tipo de campamento no es fácil, no es sencillo. Hemos desarrollado varios temas, hablamos del tema de la importancia del agua, agua potable, agua no solamente para la vida cotidiana, lavar, bañar, fregar, no solamente eso, limpiar, sino el agua apta para el consumo humano.
Es importantísimo eso, la hidratación es total. importantísimo. La alimentación balanceada, lo ha comentado la doctora Melero, ese justo equilibrio de grasas, de proteínas, de carbohidratos, de vegetales, necesario para la vida del niño. Además de eso, hablamos también de que se siga el control sobre la salud. Hay que estar pendiente sobre el control de la salud, la especie de triaje que hemos dicho Sí, que total. tiene que estar instalado en un campamento. Hasta las vacunas. Las vacunas, si va a estar De más eso de un vamos a mes, hablar. se debe revisar el esquema de vacunas, ¿sí? Y, por ejemplo, si el niño tiene el esquema de vacunas completo de la pentavalente y sufre alguna herida, si tiene menos de 5 años, no tiene que recibir un toxoide tetánico aparte. Ok. Pero si tiene el esquema incompleto, entonces hay que colocarle sus vacunas, ¿verdad? De tétano, colocarle una al mes y a los mes la siguiente, o sea, serían 3 dosis. Y, por ejemplo, a la mujer embarazada, también tenemos que colocarle toxoide tetánico. Ok, fíjate que aquí hay un Ujú. tema interesante también, Sí, Margarita, porque hay personas que, repito, lo perdieron todo, están en un refugio. No tienen dinero para el cuadro de vacunas que se va solamente en la institución privada. sí, Entonces, el Estado tiene que suplir ese cuadro de vacunas, total. porque no se puede perder, porque papá y mamá no tienen para comprar esas vacunas porque Sí. lo perdieron todo. Entonces, se debe Afortunadamente, tomar en cuenta ese cuadro de vacunación. sí, pero afortunadamente la pentavalente, el Estado es quien la cubre. Ok, Entonces, es más fácil porque de repente si el paciente no lo tiene, que casi siempre lo tiene, pero si no lo tiene, se le puede colocar fácilmente. ok. No, El esa es caso de una la vacuna, pentavalente. sí, de la pentavalente y del toxoide tetánico. ¿Y qué cuadro de vacunas no están cubiertas por el Estado que van al servicio privado? Que yo creo que en este caso el Estado tiene que Sí, suplirlo porque es una situación de sí. emergencia. Por ejemplo, hepatitis A, varicela, sí, porque se pudieran presentar brotes allí, antigripal, Ok, serían vacunitas a colocar, muy importante, y neumococo. ok, perfecto. Ujú. Mira, preguntarte también, ¿qué opinas tú de afianzar la campaña de la vacuna del VPH Claro, claro que sí, es súper, mega, ultra importante, muy, en muy los importante. refugios? Sí, claro, en los refugios, en los refugios Sí, y en el sí, claro, común. pero Sí, ahorita que estamos en este claro, momento, sí, la vacuna del VPH cada día es más sí. importante y hablemos también de eso, de qué edad Ujú. y con cuánta frecuencia colocarla. Claro, se coloca a partir de los 11 años, se puede colocar a partir de los 9, pero la última información que nos dijeron es mejor después de los 10. Entonces la edad ideal es a los 11, 11 años. porque ahí la inmunidad que va a generar es súper larga, ¿sí? Ok, Anteriormente nos decían que tenían que ser 3 dosis, pero se encontró que vamos a tener una mega protección muy buena si tenemos, aunque sea una sola dosis, ¿sí? ok, Ahorita no nos está llegando mucho la de 4 cepas, que sirve, pero nos está llegando la de 9 cepas y funciona súper bien. Entonces, con una dosis que coloquemos, tenemos una protección muy, muy, muy importante. ok. Bueno, ya Ujú. hablamos de la limpieza, hablamos de iluminación, hablamos del entretenimiento que es importante. Hay que dejar que los niños sean niños. Sí, Claro, no relajar las normas, que haya normas, pero que se entienda que están en condición especial. No es sí. como cualquiera que esté en su urbanización, en su barrio, en su comunidad. No, hay niños que están en situación especial. Bueno, Ujú. Margarita, de verdad que agradecido por Oh, haber no, compartido con nosotros este conocimiento, no. este contenido de que la gente sepa cómo hacerlo en el refugio, porque sí entendemos que hay refugios donde hay de todo, hay médicos, hay especialistas que los atienden, pero también esta información viene a reafirmar que de repente alguien sepa o que tenga algo, debe participarlo, debe decirlo, porque ahí Sí. está un espacio mimado, Ujú. consentido, toda la familia, todo el grupo que está en los refugios. Sí, cómo no. No, todo un honor y un placer. De verdad que para mí, bueno, me encanta y muchísimas gracias, con muchísimo gusto y cariño, como siempre. Ya saben entonces, la doctora Margarita Melero, pediatra neonatóloga con nosotros. Ella pertenece al equipo de médicos de la clínica ABG en Guarenas. Ahí está en la clínica ABG todo el equipo de la doctora Margarita Melero y su consultorio privado está ubicado en el centro residencial Aleph, aquí en Guarenas. El teléfono, estamos en Venezuela, recuerden, en Venezuela, Guarenas, Estado Miranda. Cuando usted vea el contenido de TikTok, el número telefónico, doctora. 0412-544-9066. Ese es el número telefónico de la doctora Margarita Melero. Gracias por haber estado con nosotros, todas las personas que nos acompañaron. Gracias a nuestros amigos de Automercados Emporio, lo mejor cerca de ti. La gente de Panadería Moreno 3, Latin Connection Plus y por supuesto el gimnasio Enervit Gym. Todo el equipo, Denis Pereira, Brayson Carrasquel, Marilyn Pérez y un servidor James Berleón. Le deseamos lo mejor de lo mejor. Hasta el próximo contenido por aquí por Estudio 1051. Muy pronto seguiremos con ustedes. Gracias.